Tenemos la dicha de poder encontrarnos nuevamente compartiendo este espacio tan maravilloso. Siempre el estar los hermanos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, trae grandes bendiciones a nuestra vida y no lo podemos negar. Ese cumplimiento tan fiel de su palabra nos permite seguir avanzando y considerando la grandeza de Dios en medio de todas las circunstancias de la vida. Y mi amigo, mi hermano, este es el espacio que Dios nos da para que juntos también podamos adorarlo y reconocerlo por sobre todas las cosas. Y bien, hoy arrancamos una serie nueva, totalmente sigue con la mirada puesta en poder alcanzar los objetivos que el Señor ha traído a nuestra vida. Y la serie que hoy arrancamos se llama Excavación. Wow, quizá tantas cosas pueden derivar de esa palabra tan simple. Y si remontamos un poco a lo que excavación ha implicado en este tiempo, en el tiempo pasado y en todos los tiempos, creo que podemos apuntar algunos aspectos importantes que definitivamente nos permiten tener el ánimo y el deseo de poder ahí entrar en un punto de cavar, de abrir espacio y ver qué es lo que podemos encontrar. Si lo vemos desde la perspectiva social, humana, bueno, siempre hemos pensado que la excavación dentro de aquellos que buscan tesoros se convierte en una anticipación, en el ánimo de poder ir ahí donde previamente culturas pasaron y demás, y pueden llegar a un punto de encontrar aquellos tesoros del pasado que en el presente no solo tienen el valor monetario, pero sobre todo el valor histórico que da cimiento a toda una cultura. ¿Y qué podemos decir? Nosotros aquí en nuestro México hablamos de los tesoros aztecas, hablamos de los tesoros mayas, hablamos de los tesoros de nuestros antepasados que nos permiten tener una noción importante de lo que es nuestra cultura. No obstante, también hablar de aquellos tesoros que alrededor del mundo muchos hoy por hoy siguen buscando y lo hacen a través de grandes excavaciones y se pagan cantidades enormes de recursos para poder lograrlo. Y bueno, creo que en ese sentido, si lo llevamos a nuestra perspectiva bíblica, también podemos encontrar cosas importantes que aprendemos y atesoramos dentro de estos principios que Dios nos ha dado. Y quiero llevarte a un pasaje que es importante, un pasaje maravilloso que encontramos ahí en Génesis capítulo 26. Quiero que tengas ahí tu Biblia, tu dispositivo a la mano, para que recorras conmigo algunos pasajes dentro de este mismo capítulo, Génesis capítulo 26, y lo leemos de la Nueva Traducción Viviente, con la intención de que el lenguaje lleve un poquito más de comprensión. Y dice la escritura de la siguiente manera. Parto del verso 1 de Génesis 26, que dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Si tú recuerdas un poco, hablando de la serie anterior, hablamos en el último sermón de Jonás, y justamente el Señor también habló a Jonás, pero a diferencia de Isaac, Jonás tomó hacia el sentido contrario. Pero dice la escritura que Isaac se mantuvo donde el Señor le dijo. Y sigue el verso hablando y dice: vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solamente a Abraham tu padre. Una palabra importante, Dios hablando directo al corazón de Isaac con una encomienda importante que traería fruto a su vida. Escucha bien esto, porque todo lo que nosotros encauzamos, o todo lo que Dios encauza a través de nosotros en la vida, no solo repercute en nuestra propia vida personal, individual, pero también hacia aquellos que llevan nuestro legado, hacia nuestra siguiente generación, hacia nuestra descendencia. Y luego más adelante, verso 6 dice: entonces Isaac se quedó en Gerar. Y quiero que vayas conmigo directamente en ese mismo pasaje, pero al verso 12, y narra justamente lo que sucedió cuando Isaac se quedó en ese lugar.
Y dice la escritura, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Dios cumplió. Dios le dijo, quédate. Él se quedó y el Señor trajo bendición. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Wow. Cuando tú caminas en el orden de Dios, permaneces en el lugar donde Dios te dice y recibes la promesa de Dios para tu vida, no solo eres prosperado y bendecido, escucha bien, pero aún los demás pueden reconocer que hay un poder, que hay una gracia superior en tu vida, porque así Dios lo hace con aquellos que caminan. Y sigue verso 17. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos de su padre Abraham, y que había cavado en ese lugar, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y le puso nuevamente los nombres que Abraham le había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa contienda, disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado un espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De ahí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor, y estableció campamento en ese lugar, y sus siervos cavaron otro pozo. Increíble lo que Dios puede hacer cuando permaneces en su voluntad. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú provees cada día. Gracias por esta palabra, Señor, que nos anima, nos inspira a poder seguir buscando de ti y caminando en la voluntad perfecta, Señor, tuya, según tú has dictado a nuestros corazones. Padre, permite que mis labios solo puedan traer al corazón de tus hijos esa palabra importante que aliente, que inspire y que ponga en perspectiva sus vidas hacia aquello, Señor, que tú has prometido para ellos. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos, y tú, Señor, seas exaltado por siempre. Amén, amén. Si hay algo importante que nosotros observamos dentro de las excavaciones, es que no excavamos donde quiera. Si notamos un poquito el contexto histórico que nosotros recién hemos leído, nos podremos dar cuenta que Isaac fue encomendado a poder abrir brecha, a poder entrar a un punto, a un lugar donde Dios había dictado para su vida y donde previamente su padre había transitado. Y si nos remontamos un poquito más atrás, nos encontramos también con esa promesa que Dios hizo a Abraham de que él sería multiplicado en su descendencia, aún semejante a los granos de arena en la playa, como aún las estrellas en el firmamento, porque esa era la promesa de Dios, que él sería bendecido, él sería en su descendencia multiplicado, crecería, la bendición de Dios reposaría sobre él. Isaac
su descendiente directo, tenía como legado el poder llevar adelante esa promesa de Dios a su descendencia. No solo ser partícipe de lo que Dios prometió a su padre Abraham, pero en sí mismo y a su descendencia él pudiera compartir y pudiera transferir esa bendición que Dios traía para él. Pero había cosas importantes que él tenía que hacer, y lo primero era seguir la directriz de Dios a ese punto particular donde Dios había preparado y previsto una bendición. Ahora, con esto quiero decirte varias cosas que podemos encontrar en este pasaje y en esta enseñanza. Lo primero es que aunque nosotros nos esforcemos en poder encontrar bendiciones por doquier, teniendo en cuenta que de Dios es la tierra y su plenitud, porque ese es un hecho, de pronto tratando de justificar un poquito en dónde estamos, por qué estamos y qué hacemos, tratamos de contextualizarlo a los principios bíblicos. Pero no siempre eso implica que Dios bendice tu vida, sobre todo cuando es tu voluntad hecha y no la de Él. Isaac fue llamado a permanecer justamente allí en la tierra de Gerar, una tierra que no en sí era de él, pero que Dios lo había llamado a vivir ahí como extranjero. Incluso Gerar significaba permanencia, porque a ese lugar Dios le había llamado. Cuando nosotros tenemos la intención de poder iniciar una excavación donde sin duda encontraremos un tesoro importante para nosotros, primero tenemos que estar conscientes que estamos en el lugar correcto. Ni tú, ni yo, ni ningún buscador de tesoros podrá iniciar una excavación en cualquier lugar esperando que quizá si excavo lo suficientemente profundo me voy a encontrar algún tesoro. No. Muchos de los excavadores profesionales que buscan tesoros manejan coordenadas, manejan puntos precisos, contextos históricos para dar con una ubicación precisa y saber que justo ahí donde iniciarán una excavación importante tienen toda la posibilidad de poder encontrar ese tesoro que tanto anhelan. Y lo mismo sucedía en Isaac. Isaac no podía deambular por el mundo pensando que Dios le bendeciría donde quiera que él se moviera y estuviera, si no era una directriz precisa de él. Él tenía que estar en ese lugar preciso, porque cuando él excavara iba a encontrar lo que Dios quería que encontrara. Pero él tenía en claro, primero, qué era lo que buscaba. Y lo que él buscaba era hacer la voluntad de Dios. Lo que él buscaba era encontrarse en el lugar preciso donde Dios cumpliría su promesa. Él sabía preciso lo que necesitaba. Y creo que si algo nosotros tenemos que encontrar en nuestra vida antes de iniciar una excavación en nuestra experiencia con Dios, tenemos que saber qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que Dios ha instado en tu corazón y en tu espíritu para que pueda ser hallado? ¿Qué es lo que Dios quiere que encuentres? ¿Por qué Dios te está llamando a abrir un pozo, a excavar justo ahí? ¿Será que el Señor ya te ha revelado algo y tú no has pensado justamente en eso que Dios ha revelado? Con Isaac lo hizo. Él entendía su legado y él buscó hacer lo que Dios le mandaba para que pudiera encontrar lo que Dios le había mandado a encontrar. El segundo aspecto es, ¿para qué lo busco? ¿Qué es la intención de yo poder recibir o tener lo que Dios ha provisto para mí? Primero, porque Dios tiene que cumplir su propósito. Segundo, Dios cumple su voluntad. Tercero, Él cumple sus promesas. Y cuarto, tú eres bendecido por ello. Y cuando nosotros entendemos para qué es que lo buscamos, no solo qué es lo que buscamos, sino para qué lo buscamos, entonces nuestra vida empieza a tener sentido en todo lo que hacemos y vemos. Y esa es la intención de Dios. Insisto, que no deambulemos en la tierra,
tratando de encontrar el destino, tratando de encontrar el lugar, tratando de ver si aquí o allá o más allá vamos a estar bien y bendecidos. No, Dios no te trajo a la tierra para deambular en ella y ver si en algún punto pudiera ser bendecido. No, Dios creó un propósito específico en ti para que en el lugar preciso, en ese espacio donde Él te llevó, tú puedas encontrar lo que Él te llamó a encontrar. Ahora, el tercer aspecto es quién camina conmigo, y es parte de esta excavación y de esta búsqueda. ¿Con quién lo busco? ¿Con quién te llamó el Señor a trabajar? ¿Quién es que tiene que estar a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, enfrente, atrás, para que te auxilie en el proceso de búsqueda y de excavación? ¿Quién? Definitivamente que nada de lo que hacemos en este sentido lo podemos hacer solos. Dios no nos llamó a ser los grandes llaneros solitarios y a encontrarlo en nuestra propia capacidad y nuestra fuerza única. No, Dios nos llamó, como lo hemos dicho anticipadamente en otras ocasiones, a ser una comunidad con nuestra familia, con nuestra iglesia, incluso con nuestros amigos y la comunidad donde vivimos, para que ese propósito de búsqueda lo podamos cumplir. Cuando tú excavas, tienes que saber con quién vas a excavar. Y el cuarto aspecto dentro de ese primer punto es: ¿cuáles son mis herramientas para hacerlo? Recientemente yo veía un filme que justamente se llamaba La Excavación. Y si bien la historia no se basaba en una época moderna, sino en una época quizá de los años 40, ellos tenían instrumentos precisos para poder hacer una excavación buscando el tesoro y que no se dañase en el proceso de excavación. Y creo que eso es un aspecto importante en nuestra vida. Cuando Dios nos llama a excavar, la intención es que además contemos con los instrumentos precisos que no dañen el tesoro que Dios tiene para nosotros. Como creyentes, sabemos que tenemos instrumentos importantes. Definitivamente, entre ellos nuestro tiempo de comunión con Dios a través de la oración, nuestro tiempo de lectura bíblica, llegando a la interpretación de la misma a través del discernimiento de su Espíritu en nosotros, y el Espíritu Santo convirtiéndose en nuestra vida justamente en aquel que puede ministrar la voluntad del Padre en nosotros. Por eso tan importante que podamos conservar nuestra comunión con Dios, la comunión con su Espíritu, y que sean nuestros instrumentos, nuestras herramientas para poder cavar y saber que con su ayuda tendremos el cuidado preciso y podamos disfrutar de ese tesoro sin dañarlo. Como usted lo puede ver, no son cosas tan difíciles, pero son cosas a detalle que nosotros tenemos que considerar. Si en tu vida tú necesitas iniciar una excavación importante, tú dices: mi hermano, durante los últimos meses ha sido como un peso de grande tierra sobre mí, porque no hemos podido avanzar, porque todo lo que se ha generado en los últimos meses nos ha detenido, y siento que tengo que volver a cavar para poder llegar a ese punto. Es importante que abraces estos conceptos, y cuando tú vayas a iniciar, sepas anticipadamente que Dios te lleva a una victoria importante. El segundo aspecto, si nosotros observamos este principio de excavación, es que nosotros tengamos en claro que cuando nosotros arrancamos todo tiempo, todo momento de excavación, siempre tendremos de frente algunos que se oponen a nosotros para hacerlo. Eso no significa que no debes excavar. Eso no significa que debes de tener tu intención de cavar el pozo y recoger las bendiciones que Dios ha provisto para ti. No. Eso significa que debemos de tener conciencia que en medio de lo que tú levantas, vamos a estar enfrentando resistencia.
Porque si hay algo que el enemigo no quiere para tu vida, es que seas partícipe de las bendiciones de Dios. Y la Biblia nos enseña que nuestro enemigo acérrimo pone cualquier medio para persuadirnos de poder alcanzar todos los objetivos que Dios ha previsto para nosotros. La Escritura nos enseña que todos esos pozos que Abraham había abierto habían sido cegados, habían sido tapados por los filisteos. Ellos no querían tener más que ver con la generación de Abraham y habían tapado los pozos pensando que la bendición se había acabado, que no había más nada de ellos y no surgiría más nada de ellos. Pero lo primero que tenía que hacer Isaac en ese momento era poder llegar al lugar de sus padres y poder empezar a buscar ese lugar. Pero tenía que anticipar que cuando él arrancara en su excavación y pudiera abrir el pozo, porque eso fue lo primero que hizo. Llegó al lugar en Gerar, el lugar de permanencia, y lo primero que hizo fue ir a los lugares donde su padre había estado y empezó a cavar, empezó a sacar la tierra, empezó a moverse hasta que abrió ese pozo. Y cuando abrió ese pozo, la Escritura nos enseña que agua brotó de él. Un pozo que había sido cegado, un pozo que había sido detenido, un pozo donde algunos pensaban que ya no más brotaría ninguna bendición. En ese momento Isaac empezó a excavar y abrió ese pozo de bendición. Y la Escritura nos enseña, si tú repasas un poco lo que recién leímos, que llegaron los pastores de la región de Gerar, creyéndose los dueños de todo. Y bueno, eso no lo encontramos en cantidad de ocasiones. Cuando tú empiezas a excavar en un lugar, cuando Dios te empieza a abrir una puerta en un lugar y de pronto el Señor empieza a bendecirte, llegan los enemigos, llegan los que se creen los dueños de todo, llegan aquellos que se creen los prominentes, los influyentes, y te quieren detener de que tú sigas cavando para poder recoger lo que Dios ha previsto para ti. Y esa era la intención de los pastores, detener a Isaac y a toda su comitiva para que él no pudiera encontrar esa agua que alimentaría a su familia, a sus rebaños y demás, y pudiera apropiarse de ello. Los pastores quizá ni se imaginaban que en ese lugar había agua, hasta que vieron que Isaac cavó y que la bendición empezó a fluir y el agua empezó a brotar. Entonces dijeron: esto es de nosotros. Y quisieron arrebatar la bendición. ¿Pero qué hizo Isaac? ¿Creó contienda? No. Los pastores venían a crear disputa, a crear contienda, a tratar de detener la obra. Pero dice la Escritura que Isaac continuó, que esa enemistad que se empezó a crear no lo detuvo. El enemigo trata de que esa agua viva que surge en ese espacio no brote, porque sabe que esa agua viva refresca, alienta, motiva, inspira. Prefiere que el agua sea el agua que queda bajo el pozo, estancada, para que sea contaminada. Pero cuando empieza a brotar, otros quieren aprovechar la bendición. Pero eso, insisto, no significa que tú des pasos hacia atrás. Al contrario, tomar conciencia de que frente a toda excavación y en el momento donde el tesoro empiece a brotar, siempre habrá alguien que se oponga para que tú no logres los objetivos. Y habrá quienes se levanten para crear la contienda y creerse los dueños de todas las cosas para que tú no puedas recibir lo que Dios te ha dado. Isaac dijo, le cambió el nombre al pozo, dijo, de ser el pozo de Gerar, de la permanencia, dice, es el pozo ahora de Esek, de la disputa. Pero Isaac no se quedó disputando. El enemigo lo que quiere es que te entretengas en la disputa. Y tantas veces has sido bendecido y tú dices, no, pero este es mío, no me lo arrebates, este es mío. Y no. Y eso es lo que el enemigo quiere, que te distraigas en la disputa pensando que eso es todo lo que Dios puede proveer para ti. Pero no, Isaac se fue de ese lugar, dijo, ese es Esek, ese es el pozo de la disputa, pero yo me muevo ahora. Y empezó a cavar en un segundo pozo. Y empezó a cavar.
hasta que de ese segundo pozo empezó a brotar una nueva bendición. Isaac no se detuvo en la disputa, porque la disputa no le traería ningún provecho. Pero él siguió avanzando en el proceso hacia un siguiente pozo, cavando, abriendo brecha, creyendo en la promesa, entendiendo en lo que Dios había puesto delante de él, hasta que logró encontrar una nueva fuente de bendición para su vida. ¿Y qué cree? ¿Que ya los enemigos lo dejaron tranquilos? No, al contrario. Cuando ellos vieron que nueva bendición brotaba, se acercaron nuevamente los enemigos, los acusadores, los que crearon disputas y pleitos para robar esa bendición también. Y no solo empezaron a crear contienda, sino que en este segundo pozo pasó del Esec y ahora se movía al siguiente pozo, que era el Sidna. Empezaron a levantar falsas acusaciones. Esas falsas acusaciones que, ¿cuántos no nos hemos detenido frente a una falsa acusación? Incluso tengo que admitir con tristeza que algunos han dejado el camino del Señor y los objetivos de poder alcanzar la victoria, porque de pronto alguien empezó a levantar rumores, falsas acusaciones. Y estos mismos pastores que habían creado disputas sobre lo que ahora era Esec, el pozo de la disputa, empezaron a levantar falso testimonio y acusaciones, haciéndole pensar a la gente que Isaac había invadido, que venía a robar, que venía, cuando la realidad es que lo único que él hizo fue empezar a cavar en el nuevo pozo, y Dios abrió una fuente nueva de bendición. No se detuvo. Los pastores llegaron, lo quisieron detener. Isaac dijo: no me voy a entretener en esta disputa de ninguna manera. Y llamó a ese pozo Sidna, el lugar de la disputa y de las acusaciones. Pero él siguió caminando. El tercer pozo que él se encontró, ese tercer pozo donde Dios abrió lugar, donde Dios abrió espacio, fue ese pozo de Rehoboth, que significa lugar espacioso. En ese pozo el Señor, dice la Escritura, le dio a Isaac la oportunidad de tener paz, de ver la bendición, de ver la prosperidad, de disfrutar del agua viva que brotaba de ese tercer pozo. No se detuvo en Esec, no se detuvo en Sidna, pero corrió hacia Rehoboth, y allí el Señor le dio el espacio que necesitaba. Mi hermano, muchos nos hemos entretenido en los pozos previos. Hemos arrancado nuestra excavación, hemos arrancado nuestra búsqueda por los tesoros, enfrentamos situaciones, enfrentamos momentos, llegamos a Esec, hay una disputa y pensamos que no podremos salir adelante, pero Dios te dice: muévete, sigue avanzando, sigue caminando, porque tus enemigos no detendrán la obra, ni el proceso, ni las cosas que yo tengo para ti. No serán las circunstancias ni los tiempos lo que definan lo que yo en gracia he preparado para ti y tu descendencia. Llegarás a Sidna, donde las falsas acusaciones querrán quitarte el crédito de las cosas, y quizá quieran intimidarte, haciéndote pensar que no está en ti lograr las cosas, mi hermano. Pero no depende de la gente que te rodea, ni aquellos que tratan de venir en contra tuya, sino depende del Dios que te llamó, aquel que dio propósito, y su voluntad se cumple en medio de todas las cosas, y te llevará de Sidna a este Rehoboth, donde cavarás, y las fuentes se abrirán, y verás la gloria de Dios. Y verás que tu excavación no ha sido en vano. Verás que ese momento hacia donde Dios te ha llevado valió la pena. Algunos dirán: hermano, pastor,
Tengo cantidad de años luchando. ¿Será que algún día llegaré a Robot? Si hay algo que Dios prueba en los procesos, mi hermano, es nuestra paciencia en medio de ello. Pero si Dios te ha movido a seguir cavando, es que tú estás próximo para llegar a Robot. Y cuando llegues a Robot, tendrás ese lugar, eso que siempre has soñado, eso por lo que siempre has luchado, eso por lo que siempre has entregado tu vida y rendido tu corazón a la voluntad de Dios. Eso está ahí en Robot. Y Dios quiere que tú muevas, que tú bebas, que tú excaves y que tú disfrutes lo que Dios ha preparado para ti. Tú te preguntarás, hermano, y llegando a Robot es todo. Cuán grande es el amor y la gracia del Señor, que Dios no hace de Robot el plató, el clímax. ¿Sabes por qué? Porque si bien estás siendo bendecido y si bien Dios te dio un espacio abierto donde los grandes descubridores del tesoro dirían: Eureka, por fin lo encontré. Dios aún tiene más para ti. Y este 2021 quizá signifique el eureka de muchos. Sí, Señor, ya llegué. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Si vienes a ese lugar del cumplimiento y de la victoria donde Dios te ha llevado, a ese lugar de asignación donde empieza a verse el poder de Dios acelerado en tu vida, no, Dios quiere llevarte a un punto aún mayor. Porque para Dios Robot no es todo. Dios siempre nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Llegaste a un lugar bueno, pero definitivamente Dios tiene un lugar mejor. Y Dios quiere que aun y cuando tú estás disfrutando de ese Robot, de ese pozo que tú has cavado y la bendición ha brotado, Dios quiere que tú te muevas hacia Berseba. Porque es en Berseba donde tú vas a encontrar la plenitud. Dios no quiere que estés solo bien. Dios no quiere solo llevarte a un lugar donde tú digas: soy bendecido. Pero Dios quiere ponerte en un lugar más amplio, donde tú puedas excavar y puedas excavar y puedas excavar, y la bendición fluya, y la bendición fluya, y sigas excavando, y sigas excavando, y la bendición fluya, y la bendición fluya, y sigas excavando, y sigas excavando, porque la plenitud de gozo del Señor no se detiene en un solo pozo, ni en una sola vertiente, sino que la bendición de Dios es permanente por los siglos de los siglos. Dios no termina en el 21, seguirá en el 22, 23, 24, 25 y los años que Dios te dé de vida, porque de Él brotarán ríos de agua viva que permanecen para siempre, que no se detienen en los procesos específicos y circunstancias de una temporada. Pero Dios quiere llevarte hasta Berseba, donde puedas levantar un lugar de adoración. La Biblia dice que Dios llevó a Isaac a Berseba. Isaac avanzó a Berseba, encontró los lugares amplios tanto esperados, vio la promesa de Dios cumplida, pero Dios le dio la encomienda. Génesis 26, 25. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. El Señor quiere llevarte allí, no a donde te sientes bien,
sino a donde te sientes y estés pleno. Berseba significa pozo 7, y el 7 es el número perfecto en el orden profético de Dios, porque justo a Berseba es a donde Dios te quiere llevar, a la perfección, a la plenitud, donde no pierdas los tesoros que Él ha encomendado para tu vida, donde no imaginas que algo se está perdiendo, sino todo lo contrario, puedas llegar a ese lugar donde el Señor seguirá permitiéndote que excaves, porque en cada excavación encontrarás una nueva bendición. En cada momento donde tu pala ingrese, ahí habrá un nuevo tesoro. Aunque te sientas abatido, tú excavarás. El Señor revelará una nueva bendición. Mi hermano, no te detengas. Si Dios te ha llamado a cavar, cava. Si tú has estado en el pozo de Snake, no te detengas en la disputa. Avanza. Y si te encuentras en el pozo de Sidna y no solo hay disputa, pero además empiezan las falsas acusaciones, no te creas de las mentiras del diablo. Sigue avanzando, porque llegarás a Robot y ahí empezarás a ver la gloria de Dios. Pero cuando estés ahí, no detengas tu paso, porque aún el Señor tiene Berseba, donde habrá plenitud para tu vida, y verás su gloria y su esplendor por todas las generaciones. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices al Señor: Señor, permíteme seguir cavando? Algunos dicen: pastor, ya no quiero. Yo solo pude llegar hasta Sidna y ya no quiero más. Toma ánimo, que Robot está ahí, está enseguida. Toma ánimo. Él no va a dejar que se pierdan tus promesas, tus propósitos, tus bendiciones. Sigue avanzando. Pide que la misericordia de Dios te envuelva y todo aquello que está tratando de detenerte se disipe, pero que nada detenga lo que Dios quiere hacer. ¿Quieres decírselo? ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices al Señor que tú quieres seguir construyendo su vida en Él? Padre, en tu nombre glorioso, en tu nombre glorioso, en tu nombre glorioso, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. te adoramos. Cristo Jesús, no hay otro nombre. Que tú me sigas. Cristo, no hay nadie más que pueda Sigue salvar. alentándonos, Señor. Digno de entregarte mi corazón, Sigue avivándonos, por ti, vivo por ti. que sigamos excavando, Señor. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero
Señor. Digno de recibir toda adoración. Exalta su gloria en este momento. Digno de recibir. Levanta tu voz delante de Él y bendice su nombre. Empieza a levantar ese altar Digno de entregar delante del Señor y adórale. Vivo por ti. Porque ahí quiere Dios que tú abras ese nuevo pozo en una alabanza genuina, en una adoración profunda, donde sus bendiciones serán eternas, donde sus bendiciones serán eternas. Aleluya. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Señor, en ti seguiremos cavando. En ti seguiremos cavando, Señor. En ti seguiremos cavando, Señor. Y veremos tu gloria. Y veremos tu gloria, Señor. Aleluya. Y veremos tu gloria, Rey. Tú eres exaltado, Jesucristo. Veremos tu gloria, Señor. Aleluya. Aleluya. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré movido. ¡Aleluya! 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 Sigue confiando en Él. Sigue abrazando su gracia. Sigue avanzando en la excavación, que aún el Señor tiene mayores tesoros para tu vida.
Dios te bendiga, mi hermano, y seguimos cavando para Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un gusto poder tenerles. No olvides suscribirte a nuestra página de YouTube y recuerda, nos esperamos en una próxima ocasión.